presentación. Y vamos a revisar algo que en hematología vemos con mucha frecuencia, mieloma múltiple, que me pareció muy bueno que les dieran este tema por la similitud de manifestaciones clínicas con otras patologías oncológicas. Y lo vamos a hacer presentando un caso clínico. Y así vamos en el camino interactuando y vamos viendo la evolución de un mieloma de la vida real. ¿Les parece? Pueden interrumpirme en el camino o pueden participar como ustedes gusten. Bueno, este es un paciente masculino, 55 años, médico, nefrólogo, originario residente de la capital, sin antecedentes médicos de importancia, antecedentes familiares de cáncer, de padre con cáncer de próstata, y consulta por dolor dorsal de 2 meses de evolución. La historia de la enfermedad, dolor de espalda en región dorsal de 2 meses, sin compromiso neurológico porque decide consultar con facultativo quien ordena estudios de imagen. Esto es quizás la mayor consulta que tienen todos los pacientes, dolores óseos, dorsales, lumbares, en fémur, en cualquier otra extremidad. Por eso es principalmente lo que tienen los pacientes. Por eso es que muchos pacientes son referidos de nosotros para el hospital del hospital de ortopedia. Y así es como se presenta el caso que les traigo hoy para que revisemos. La resonancia magnética de columna vertebral de abril de 2020. Lesión de aspecto neoplásico que involucra el cuerpo vertebral y pedículo izquierdo de 9 que causa compresión medular leve. Pequeños focos de alteración de la señal de 3, de 8 y de 10 en relación al proceso neoplásico multifocal a considerar mieloma. Este es el caso del doctor Sánchez que he presentado en otras ocasiones y platicaba con Vicente y me decía que era un dolor incapacitante que le imposibilitaba levantarse o hacer cualquier movimiento. Y pues así empieza la situación con Vicente. Y estos son los laboratorios de inicio. Alguien que los quiera interpretar o que les llame la atención algo, o que nos haga un repaso de lo que ve en laboratorios. Yo no los veo ahorita, pero si alguien lo designa, Hugo, Mario o alguien, no sé. ¿Qué les parecen los laboratorios? ¿Qué les llama la atención? Omarito, ¿qué le parecen a usted? Buenas noches, doctor. Le saluda Pedro. Pues entre lo que llama la atención ahí tiene trombocitopenia leve, tiene 134,000 de plaquetas. Ahí, y un poco de elevación de la creatinina, pero no sé, pues por la edad, pues tiene que estar abajo de 1, pero tiene 1.1. El nitrógeno urea también está arriba de 20, tiene 40. Y ahí tiene dos calcios, si no estoy mal, no sé qué es el CA. Ah, no, le pidieron CA15-3. Ah, no, estoy viendo mal. Bastante mal. Hasta le pidieron CA15-3. A ver, Cristi, ayúdalo ya que la vi que estaba por ahí. Hola. No, hombre, lo que llama la atención es las inmunoglobulinas, 5 gramos, dije 15, dije, pobre hombre. Eso, mis queridos doctores, las inmunoglobulinas que ven ustedes, el rango. El plano sí tiene hipercalcemia, porque, bueno, 4-3 va a haber, tal vez no, un poquito si lo corrige. Inmunoglobulina A, ¿qué recuerdan de la inmunoglobulina A, mieloma IgA? ¿Qué nos podría contar algo muy leve, mi querido Cristi? Algo muy rápido. ¿Qué tiene de relevancia que sea un mieloma IgA? Uno que es muy raro. Exacto, sumamente raro. ¿Qué más? Más algo. Bueno, pero a veces no, tal vez no será IgA, habría que ver la inmunización, porque se recuerda que el efecto de persona que hace, que en vez de ser IgA es IgG. Bueno, pero suponiendo que es un IgA, que lo hemos demostrado, aparte de la rareza del mieloma IgA, porque la mayor parte de mielomas que vemos, y les dirá la doctora Álvarez, son IgG, que es lo tradicional en el mieloma múltiple. Es un poco más agresivo, causa más daño renal, se ha visto un comportamiento mucho más rápido en su evolución clínica. Pero es raro, es lo principal que decía la doctora Álvarez, y esto es lo que quiero que enfoquen su atención en el resto del laboratorio. Cuando empezamos a estudiar a un paciente con mieloma, y que su manifestación principal es ósea, pues obviamente recurrimos a las técnicas de imagen morfológicas, que son las más usuales, como los rayos X, tomografía, resonancia,
funcionales, gamografía, que pues el mieloma ya dejó de tener un tanto de utilidad, y el PET. Y la morfofuncional es la mezcla de ambas, resonancia con PET o PET-CT, que es lo más importante que tenemos acá. Este ha sido el estándar por lo regular, el PET scan, para la mayoría de procesos hematológicos. Linfomas, por ejemplo, tienen una utilidad muy grande para demostrar si las masas tumorales que a veces quedan residuales después de recibir quimioterapia o radioterapia son activas o si son simplemente cicatrizales, que es importantísimo de determinarlo. Y en mieloma tiene una función importante, no solo en el rastreo óseo, sino en la actividad de lesiones en tejidos blandos. Por ahí tiene una utilidad superior todavía. Se ha comparado muchas veces el PET scan con las resonancias de difusión, pero no tienden a sustituirla del todo. La mayoría de estudios concluyen que sigue siendo el PET el estudio de elección. ¿Y cómo actúa el PET, mis queridos doctores? ¿Qué es el principio del PET? ¿Por qué lo hace tan importante en detectar lesiones activas? No solamente la presencia de una lesión, sino la actividad de la misma. ¿Me escucha, doctor Godínez? ¿Quién habla? ¿Quién es el que habla? Habla Gonzalo, ¿me escucha? Le escucho perfecto, Gonzalo. Muy bien, bueno, el PET scan es una tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? Entonces se usa un medio que posee positrones, que es la antimateria de los electrones. Entonces, habitualmente se usa en fluoro desoxiglucosa. Entonces, cuando se inyecta este medio de contraste, los positrones, al colisionar con los electrones de la materia normal, forman radiación gamma. Entonces, esto se detecta con el rastreador junto con una tomografía. Entonces, habitualmente las lesiones que son tumorales tienen una mayor captación de glucosa. O sea, tienen un metabolismo que es más anaerobio, ¿verdad? Entonces captan con mayor intensidad la glucosa. Al captar con mayor intensidad la 18-fluorodeoxiglucosa, pues es como se ven en mayor intensidad las lesiones. Entonces, eso es lo característico, pero no es totalmente específico de lesiones tumorales. También pueden ser lugares donde haya inflamación o mayor metabolismo de glucosa. Exacto. Por eso es que muchos pacientes en centros de PET los dejan descansar una noche previa, los dejan sin estrés, en un cuarto sin ruidos, en fin, por todo lo que les menciona Gonzalo. Pero eso fundamentalmente es el mecanismo de acción. Aquí el PET tardó mucho tiempo en llegar, a pesar de que estaban haciendo estudios de hace muchos años, principalmente porque el medio de contraste no hay producción local en el país. No hay un ciclotrón que lo produzca, entonces el medio de contraste lo traen de países cercanos. De Panamá específicamente la gente que lo hace en tecnodiagnosis. Y la vida media del medio de contraste es promedio de 8 horas. Imagínense ustedes, lo traen de Panamá, las 2 horas de vuelo, el paso por la aduana, es complicadísima la situación, por eso no hacen a gran escala. Pero hay otro medio de contraste más para mieloma que es espectacular, que les contaba yo a algunos doctores cuando ya les daba esta charla, el medio de contraste con metionina. Vean la comparación del PET el PET tradicional con el PET con metionina, la diferencia en la captación de lesiones y la mejora de la correlación clínica con la afectación de la médula ósea, beta-2 microglobulina y cadenas ligeras libres. El problema grande es que todavía es más corta la vida media de la metionina, 3 a 4 horas, y tiene que ser producida necesariamente en el medio donde se realiza el PET. Esto pues estamos un poco lejos, pero para que lo conozcan, mis queridos doctores. Importante el tiempo que dura cada uno de los estudios. Tenemos un paciente con una lesión lumbar o dorsal, como es el caso de nuestro paciente, y lo van a someter a un PET que va a pasar 120 minutos o una resonancia que casi 1 hora va a estar en el cilindro. Complicadísimo, doctores. El dolor, la posición en la que tienen que mantenerse, si son claustrofóbicos, tienen que sedarse. Idealmente tendríamos que tener en el hospital una resonancia para poder hacerlo, pero pues ya vieron que tienen que salir nuestros pacientes, o los que son ambulatorios, pues ni modo. Pero eso es lo complicado de poder hacerlo, el tiempo que dura el examen y por supuesto la radiación que implica cada uno de los estudios. Doctor Godínez, Sí. solo ahí también llama la atención la dosis de radiación, ¿verdad? Como se mide son los milisieverts, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que la energía que se da con unos rayos X convencionales todos recibimos una cierta cantidad de radiación del fondo cósmico de microondas. Por ejemplo, unos rayos X equivalen a 10 días de radiación, ¿verdad? Una tomografía de dosis bajas, 5 a 10 años de radiación, y
Ya un PET scan, que son 25 milisieverts, ¿verdad? Podrían ser 20 años de radiación natural, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta y pedir sabiamente y individualizar cada caso para no estar sometiendo al paciente a dosis altas de radiación. Claro, en otras latitudes la tomografía con bajas dosis es la que es el estándar, ¿verdad? Aquí todavía no hemos llegado a estandarizar eso, pero lo que dice Gonzalo es totalmente válido, mis queridos. Para cualquier estudio de cualquier patología, ¿verdad? Francisco, ¿y qué tan frecuente es que encontré el mieloma sin anemia? Porque eso era algo que te decían, anemia y dolor de espalda es mieloma. Pero la me mayoría- llamó la atención que aquel 12 tenía de hemoglobina. Calcio normal. Sí, lo que pasa es que muchas veces depende del grado de infiltración ósea o el tiempo en el que estás captando el mieloma. La mayoría de mielomas que captamos ya vienen, hemos captado mielomas que son tratados en nefro por insuficiencia renal mucho tiempo antes. Imagínate cómo puede estar ese paciente. O que vienen referidos de los hospitales de ortopedia después de N cantidad de meses de dar vueltas en los hospitales. Entonces llega un paciente con mucha afección general, anemia por la sustitución ósea de las células plasmáticas. Pero en etapas tempranas, que vamos a ver cómo evoluciona el mieloma, pues sí podemos encontrar pacientes sin anemia porque no hay una carga tumoral tan alta que haya desplazado la eritropoiesis normal de la médula ósea, ¿verdad? Como bien ejemplificas acá, tenía 12 gramos de hemoglobina, pero igual 12 gramos en un hombre de constitución promedio, 14 a 16 sería el estándar de que vos esperás tener en un paciente, ¿no? Y el calcio también estaba normal, ¿no? Sí, no tenía... Te habla de una afectación temprana, ¿verdad? Sí, la verdad que esto fue muy súbito para este hombre, el dolor dorsal, que fue lo que lo hizo consultar, ¿verdad? No tenía lesiones a otro nivel, no estaba con insuficiencia renal, que es lo que vemos la mayoría de veces con nuestros pacientes, ¿no? Lo que hemos visto cada vez menos es la presencia de plasmocitomas, tal vez porque consultan más temprano, tal vez porque nuestras terapias son ahora mejores. En salud pública, me imagino que seguirán viendo como los veíamos antes, cuando éramos residentes, y vos te acordás que eran masas en cráneo terribles, vamos. Sí. Bueno, biopsia en la lesión del cuerpo vertebral lleno de células plasmáticas. Aquí dice 45% con leve atipia compatible con mieloma y el aspirado 50% de células plasmáticas. Pues ni modo, había que decirle, tenés un mieloma múltiple, hay que tipificarlo, ponerle apellido al mieloma y tener la presencia de células plasmáticas. Estas son las típicas células plasmáticas. Esta es una paciente propia también. Yo trato de ponerle las gráficas de pacientes que tenemos en el instituto o en la priva para que sean locales, pues de la vida real, todas las imágenes. Lo característico de las células plasmáticas es que son células que se distinguen entre el resto de células hematopoyéticas, porque son células muy grandes, con núcleo excéntrico, que es lo característico, que es lo que ustedes ven en la imagen, con citoplasma muy abundante y basófilo. Aquí no se distingue muy bien, pero hay algunas vacuolas en el interior de las células plasmáticas, que son depósitos de inmunoglobulinas que se llaman cuerpos de Russell. Hay a veces una palidez perinuclear, que es el aparato de Golgi muy activo, y algunas con nucleolos en su interior, como pueden ver en algunas de estas células. Estos se llaman plasmablastos, que cuando no existían ni siquiera la citogenética para determinar pronóstico del mieloma, ya sabían los morfólogos de ese entonces que si habían plasmablastos, era sinónimo de que el paciente tenía una alta replicación celular y que era un mieloma muy agresivo y con un pronóstico un tanto desfavorable, solo con la imagen morfológica. Pero esto, para que no se les olvide, son las células plasmáticas, que son muy llamativas y bonitas para verlas, obviamente, pero no para tenerlas. ¿Cuánto es lo normal que tenemos de células plasmáticas en nuestra médula ósea, mis queridos doctores? ¿Cuánto tenemos normalmente de células plasmáticas? Karen Archila, ¿cuánto tenemos de células plasmáticas? No sé, doctor. Que tenemos porcentajes de normalidad de todas las células. Acuérdense que nosotros pues, normalmente producimos inmunoglobulinas, producimos anticuerpos, pues tienen que haber células plasmáticas de otras características, pero tenemos células plasmáticas. ¿Cuánto tenemos, doctor Gonzalo? Usted que ha sido jefe de externos, de residentes, de internos y de toda la evolución clonal de la residencia. Menor de 5%. 5%, exacto, muy bien. Ese es un porcentaje de normalidad en las células plasmáticas, pero aquí pues obviamente son células clonales que tienen una alta replicación por múltiples desórdenes.
podemos ver médulas que están totalmente sustituidas. Si ven ustedes esta imagen, en este campo por lo menos no vemos una célula que no sea una célula plasmática. Y es lo que encontramos en muchas ocasiones, ¿verdad? Este es el CRAB, que es un neumotécnico para que ustedes puedan ver las manifestaciones de mieloma, si tiene manifestación de calcio, renal, anemia y lesiones óseas. Vamos a ir desmenuzando cada una de ellas. Hipercalcemia. A ver, la hipercalcemia. ¿Por qué se produce la hipercalcemia en los pacientes con cáncer de mama metastásico, por ejemplo, mis queridos doctores? ¿Y por qué la génesis de las lesiones líticas? Más bien a eso me refiero. En las lesiones por cáncer de mama, para que ustedes me ilustren a mí qué pasa con el cáncer de mama con lesiones óseas metastásicas. ¿Cuál es la génesis de esas lesiones óseas en el cáncer de mama? Para ver qué tanto tenemos en relación con mieloma. Eso lo manejan ustedes a la perfección. O sea, bueno, lo que pasa es que no es tanto que la célula. Hay varios mecanismos, ¿verdad? O sea, hay aumento de la vida del RANK, hay aumento de la actividad del osteoclasto, hay señalización cruzada, o sea, las mismas células tumorales estimulan la diferenciación a osteoclastos para la resorción ósea, eso es lo que provoca. Y también puede haber secreción de algunos tumores de paratormona-like o la PTH-like, pero que son parecidos a los del mieloma, ¿verdad? Que es multifactorial. Es parecido a lo del mieloma, efectivamente. Y efectivamente también multifactorial. Las células plasmáticas juegan un papel importante en todo esto, secretando múltiples sustancias interleucinas que al final producen un imbalance, que era lo que decía el doctor Castro, entre el osteoclasto y el osteoblasto, aumentando la función de reabsorción y no la de regeneración ósea. Y ahí empieza la génesis de las lesiones óseas. La insuficiencia renal. ¿Cuál es la causa de la insuficiencia renal, mis queridos doctores? Pues la causa de la insuficiencia renal podría ser también multifactorial, aunque una de las primeras causas es las cadenas ligeras. Okay. El aumento de las cadenas ligeras podría también ser la hipercalcemia. Y considero que eso principalmente. ¿Otra causa más? ¿Se recuerdan cuando éramos estudiantes y nos preguntaban causas de insuficiencia renal crónica con riñones normales o grandes? ¿Se recuerdan? Amiloido. Amiloidosis. Muy bien. Sí. Amiloidosis. Entonces todo esto se va conjuntando, ¿verdad, mis queridos? ¿Y cómo manejan la hipercalcemia, doctor Archila? Que está usted en la emergencia, un paciente con lesiones óseas en abundancia, como que es palo de chupetero. Ajá. Un calcio en 20. ¿Cómo es el protocolo de tratamiento de la hipercalcemia maligna? Bueno, primero que nada, de Huehuetenango. ¿qué valor tiene de creatinina? Tiene 2 de creatinina, tiene 20 de calcio y con tetania hipercalcémica. ¿Qué edad tiene? Ahorita no vamos a poner. 55. Ok, la cuestión es que pues una de las cosas principales con este paciente es la hiperhidratación. Ok. Y considero que por la edad y por la creatinina este paciente tiene una tasa de filtrado menor de 30, entonces no podría utilizar ácido zoledrónico con él. No entonces, tiene, no, porque está en Huehuetenango, imagínense aquí que se lo diga. Está en Huehue, o sea... O en otro paciente no está... hiperhidratación. Eso sería lo que yo haría con él. ¿Qué más? Diuréticos. Ajá. Entonces no se va a sobrecargar. ¿Qué más, Gonzalo? Parte de la hiperhidratación, diuréticos. Si estamos hablando de Huehuetenango, eso lo podemos hacer mientras lo referimos a un centro ya sea de tercer nivel, ¿verdad? Ok, entonces ya le llegó a usted la emergencia del IX de la zona 9. Ya hiperhidratándose en todo el camino. ¿Qué más le puede hacer entonces? Fíjate, Francisco, que tenemos nosotros a Ana Lucía Castañeda. Y ya me está pidiendo la palabra. Ay. Hola, doctor, buenas noches. Mi querida doctora Castañeda, ilústrenos, pues.
Pues en este caso, si el paciente tiene falla renal, sí, eso va a ser una limitante, porque Ajá. primero tenemos que hidratar al paciente. Pero Ok. la furosemida no solo es para que no se nos sobrecargue, sino que disminuye la reabsorción del calcio. Entonces sí nos ayuda a excretar calcio en la orina. Ujú. Está descrito en las causas granulomatosas que podemos utilizar los esteroides para disminuir la conversión de 25 a 1,25 hidroxivitamina D. Y Perfecto. también la calcitonina es otra de las medidas que se puede utilizar para el manejo de la hipercalcemia. Obviamente, si el paciente permite la tasa de filtrado, los bisfosfonatos van a hacer una línea de tratamiento y si no, pues la hemodiálisis, ¿verdad? Claro. Para tratar de compensar al paciente. Por supuesto, en el paciente con mieloma el esteroide nos beneficia en doble vía, ¿verdad? Para disminuir toda la reacción inflamatoria, la carga tumoral, de alguna manera el daño renal. Eso podrían incluirlo dentro del protocolo de pacientes con mieloma y con insuficiencia renal e hipercalcemia. Perfecto. Las fracturas patológicas en los pacientes con mieloma, acuérdense que son hasta en el 40% y tienen que actuar de inmediato en el paciente que tiene una fractura patológica, por ejemplo, vertebral, si no ponen en riesgo la movilidad de los miembros inferiores por la compresión de la médula ósea. ¿Qué más, doctores, de esto? ¿Alguna otra consideración de lo que acabamos de hablar? Anemia, habíamos platicado que si no hay suficiente carga tumoral que desplace la eritropoiesis normal, pues puede mantener al paciente rangos de hemoglobina dentro del promedio, pues no necesariamente tiene que estar anémico, pero en términos generales la mayoría de pacientes nos llegan anémicos porque van con mielomas muy avanzados. Es una paciente que tuve hace algunos años con lesiones en cráneo. Les tomamos una tomografía para que poder ejemplificar las típicas lesiones en sacabocado. Vean las lesiones, las fracturas en la tabla ósea, que eso es de lo principal que uno ve. Una radiografía simple de cráneo nos puede ayudar para poder determinar las lesiones óseas por mieloma antes de hacer el rastreo corporal total, ¿verdad? Y dentro del protocolo de rastreo de mieloma hacemos una resonancia de columna de entrada basados en esto, que la columna, hace en el 70% de los pacientes hay afección. Luego costillas, cráneo, pelvis. Y eso es donde encontramos todo ese tipo de lesiones. Y los plasmocitomas, doctores. ¿Qué son los plasmocitomas, doctores? ¿Qué son? Doctor Pedrito está conectado. Sí, doctor, Desde de sus tiempos cuando estaba en el lado claro de la luna, entonces si veíamos plasmocitomas. lo que me acuerdo, doctor, del plasmacitoma es como la célula B madura, que es lo que va La célula a B traer. madura. ¿Y de dónde fregado saca usted la célula B madura? No, es que es la donde se produce las inmunoglobulinas, ¿no? Dios mío, Pedrito. A ver, la doctora Chalín no está en el foro. No, No está en el Son foro. tumores de células plasmáticas. A ver, Esas son María, aglomeraciones de células plasmáticas. es un tumor de células. Son conglomerados de células plasmáticas que forman tumores, ¿no? Es un mieloma 1. ¿Cómo pasa en la leucemia amiloide crónica, que son los sarcomas granulocíticos, que son acúmulos de células granulocíticas? Pasa en el mieloma el acúmulo de células plasmáticas que forman un tumor, pues una masa de células plasmáticas. Diseminado, ¿no? Y como lo vemos, Pues. ahora ya es muy poco. Acuérdense que tiene que ser un plasmocitoma único para que sea plasmocitoma solitario. No hay el término plasmocitoma múltiple, eso no existe. ¿Verdad? Ya cuando hay más de 2 plasmocitomas es mieloma múltiple por definición. Pueden haber incluso plasmocitomas con menos de 10% de células plasmáticas que pues ya queda a juicio del clínico tratarlo como enfermedad sistémica o no, porque para fines prácticos es un mieloma como tal. Y algunos ejemplos de los plasmocitomas que hemos visto, vean este, que creo que lo tuvo Onco al inicio cuando lo vieron, lo presentaron en un congreso, creo que Cristina Tejada, no recuerdo, creo que con la doctora Cruz. Y vean esa masa en la parte superior del cráneo parieto frontal y con el involucro incluso occipital, que cuando le hacen la biopsia, pues ya no hay células plasmáticas. Esta otra, que es en la base del cráneo. Puede abordar una lesión en la base del cráneo complicadísimo, doctor. Era un paciente con mieloma en recaída y con diplopía, que fue la manifestación de la paciente.
pues obviamente dimos por hecho que era un plasmocitoma, lo radiamos y la diplopía desapareció, pero duró muy poco la remisión a posterior. Me recuerdo de un paciente que teníamos en nutrición que siempre usaba un gorro como de los que manejan tren o de los panaderos y jamás se lo quitaba. Y un día que le quitamos el gorrito, también por la poca curiosidad clínica, ¿verdad? Un plasmocitoma gigante el que tenía el paciente, doctor. Era impresionante ver eso. Poco lo vemos ahora. No sé si hemos visto plasmocitoma recientemente, Cristi, no recuerdo. Solo me recuerdo ¿se recuerda a aquella señora que le salió en el cardio izquierdo? Me recuerdo. Ajá, le salió en el cardio. Bueno, un plasmocitoma gástrico que tuvimos también, cosa que yo nunca había visto en 20 años. Un plasmocitoma enorme gástrico. ¿Se recuerda, Cristi? Sí, sí me recuerdo. Pues hemos visto en todos lados, incluso en México presentamos un trabajo de plasmocitomas suprarrenales, imagínense ustedes la rareza. Y así es como ven el hueso, los patólogos, las trabéculas óseas y las células plasmáticas inmersas en toda esa maraña de células. Importante que ahora ya no solamente es la imagen morfológica para hacer diagnóstico, hay que hacer monoclonales, CD138, CD56, kappa y lambda, para poder tipificar el mieloma de mejor manera y porque hay medicamentos específicos contra los anticuerpos que se puedan marcar. Y la clasificación de Dury-Salmon, la más antigua, según esta referencia de 1975, fue la primera que hubo para poder estadificar un mieloma y poder orientar al clínico del pronóstico del paciente y la extensión de la enfermedad, con datos verdaderamente básicos como hemoglobina, niveles de calcio, niveles de inmunoglobulinas, la creatinina que lo fraseaban mayor de 2 o menor de 2 para ser A o B. Estoy hablando de hace 75, 85, 40 años. Y todavía sigue en boga, la han modificado, han hecho otras cosas más, pero Dury-Salmon dieron la pauta para clasificación de mieloma múltiple y poder saber la extensión. Por eso que en hematología y creo que en oncología también todo se clasifica, todo tiene que darle un estadiaje. Y pues mieloma es así. Ahora acá, esta estadificación con referencia del 2015. Pueden ver ustedes que aparte de todos los componentes de laboratorio ya empiezan a incluir los riesgos citogenéticos, que son importantísimos. Aquí no tenemos cómo poder tipificar todavía esto. La gente de INVEGEM no los ha traído a Guatemala o no los hace por alguna razón, pero son importantes saber el riesgo citogenético de un mieloma de entrada para poder mejorar las terapias o para saber el comportamiento clínico que va a tener el mieloma. Y aquí ven ustedes las translocaciones de bueno, de riesgo estándar, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Y si ven ustedes, el cromosoma 14 se repite casi en todo, en combinación con otros cromosomas. ¿Por qué el cromosoma 14 creen ustedes que se repite en más de una translocación, como en 3 o 4, tanto de alto o de grado intermedio? ¿Qué tiene que ver el cromosoma 14, mis queridos educandos? Lo que tiene que ver es que ha de estar en ese lugar, el lugar donde se produce, o sea, el área donde se producen las inmunoglobulinas. Entonces, al haber una translocación, hay una sobreproducción de inmunoglobulinas. Ok, ¿quién habló? Karin. Qué bien, mi querida doctora Archino. Le felicito. Pues sí, la codificación de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, ¿verdad? Por eso es que se ven repetitivamente el cromosoma 14 ahí reflejado. Muy bien, muchachitos. Panel de mieloma múltiple, que le hacemos a los pacientes, que lo manejamos desde hace como unos 5 años, que creamos un programa que se llama 4MM, porque engloba 4 pruebas para mieloma múltiple. Y una de ellas, que antes teníamos una gran debilidad de la electroforesis de proteínas. Y aquí sí le voy a dejar el tiempo a mi querida Cristi Álvarez, que ha sido pilar fundamental en la hematología del año 2021. ¿Qué le parece el panel de electroforesis, mi querida Cristi? Pues sí tiene pico monoclonal y patrón monoclonal. Okay. Digamos, la primera es para comparar porque es la del albúmina. Eso le iba a decir, ¿por qué no les explica un poquito a qué se refiere la electroforesis a sus compañeros? Entonces, la primera, ¿qué sería? Montañita. Es la albúmina. Ok. Ajá, Es el parámetro de comparación, ¿no? De comparación, ajá. Y entonces las siguientes debieran ser, o sea, son 4 curvitas más, que son las que están ahí marcadas, que sería alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Entonces, o sea, en lo normal, digamos, las montañitas, por decirlo así, son iguales. Eso no se ve nada técnico.
O sea, son del mismo tamaño, pero por ejemplo, el doctor, pobrecito, tenía pico en beta, que es sería como lo esperado porque es IgA, Ok. porque es IgA, y pues eso. Y Pues el ahora pico más alto, como dice la doctora Álvarez, es la albúmina. Normalmente pues, les voy a mostrar después una electroforesis normal para que vean cómo se compara con esto. Pero efectivamente tiene un pico monoclonal que hay que ver a qué se refiere. La inmunoficación, que es una banda con gel, que ven ustedes reflejada la positividad para la banda monoclonal IgA, y kappa, que son los dos que marcan. Aquí lo vamos reflejado en numérico. Lo normal de kappa es de 3.3 a 19, tenía 916. Lambda está normal, la relación pues obviamente se pierde por el aumento de kappa. Y la beta 2 microglobulina que es de 3.25. Entonces ya teniendo todos los parámetros, sabemos que es un mieloma, entonces mieloma múltiple, IgA kappa y un estadio 1, que es un estadio temprano. Y así es como tenemos que estadificar a nuestros pacientes de inicio para poder brindarles la mejor terapia. Obviamente seguimos teniendo la debilidad de la citogenética, que como les platico, no tenemos hoy por hoy en Guatemala donde poder hacerlo para el apoyo de nuestros pacientes. Pero de ahí para allá, pues afortunadamente contamos casi con todo. Y ahora vamos con el tratamiento. Ya tenemos diagnóstico, ya tenemos pues pronóstico de alguna manera con la clasificación. Ahora tratamiento. Creo que esto aplica para la mayoría de especialidades. Controlar la enfermedad de forma rápida y efectiva es lo que todos quisiéramos con nuestros tratamientos. Revertir las complicaciones de la enfermedad. En hemato, pues quisiéramos que hubiera un medicamento con una buena tolerancia, con mínima toxicidad. En algunos esquemas lo tenemos, en otros desafortunadamente no. No tenemos un programa de trasplante, que es una deuda de país que tenemos todavía en el Seguro Social, pero no debería interferir la terapia con la colecta de células progenitoras hematopoéticas, porque el mieloma es de las enfermedades que más se benefician con el trasplante medular. Mejora la remisión, mejora la sobrevida libre de progresión, mejora en realidad todo, disminuir el riesgo de muerte y mejorar la calidad de la respuesta medida por enfermedad mínima residual, que tampoco tenemos todavía cómo poder medirla acá. En el Seguro Social tenemos el citómetro que lo hace, que recién acaba de llegar un citómetro de última generación con un sistema que se llama Euroflow, pero no tenemos a la gente entrenada en el seguro para poder hacerlo, entonces no tenemos cómo medir todavía enfermedad mínima residual. Y para mí también es importante. Doctor Godín, es una pregunta. Y aquí la función del trasplante sería igual que en los linfomas, que serían dosis altas de quimioterapia y disminuir el tiempo de recuperación. Sí, en mieloma son trasplantes autólogos. Obviamente mete al paciente en remisión. Ya documentado que está en remisión y una enfermedad mínima residual medida que tenga una remisión profunda, se colectan las células progenitoras por aféresis en sangre por un catéter venoso. Subclavio, la mayoría de veces se colectan las células, se da dosis altas de melfalán, suprime al paciente hasta dejarlo en cero, por supuesto, infunde las células recolectadas al cuarto o quinto día, y la recuperación medular se da en el día 14 al 21, igual que con las quimioterapias para leucemia, y ese es el autotrasplante medular, que le da al paciente una sobrevida mucho mejor, casi duplica la sobrevida libre de progresión. Una pregunta, y si, bueno, entonces usted cuando ve que un paciente está en remisión, entonces usted congela las células para el momento en el que él recaiga o ¿cómo? La mayoría de los centros no las congelan porque se recolectan en el día 1 y se infunden en el día 4 o 5. Entonces solo se preservan a una temperatura determinada que no le puedo precisar el mecanismo de almacenamiento que tienen. Pero se supone que es un procedimiento de los más seguros y más efectivos, porque es un autotrasplante. Obviamente tener un trasplante en Guatemala nos daría la manera de tener en remisión más pacientes con mieloma, con linfomas, con leucemias linfoblásticas, por ejemplo, para consolidación. No tengo ni idea por qué no tenemos trasplante, creo que no tenemos trabajo en equipo, somos muy egoístas para trabajar en hemato-onco y no hay modo de formar grupos de trabajo, porque una persona no puede hacer un programa de trasplante, es un equipo multidisciplinario donde tienen que estar involucrados por lo menos 2 o 3 hematos, infectos, nutrición, psicología, trabajo social. ¿Sabe, doctor? Bueno, tengo una pregunta, sigo con dudas y y estoy pensando como en una idea. Bueno, la primera es, si el paciente está en remisión, significa que no hay enfermedad.
Sí. Entonces, y usted le da la dosis alta para que todo resto de enfermedad sea destruida. Y entonces administrar, pues, los progenitores. Exacto. Bueno, esa era la pregunta y yo creo que ya me la respondí. Y la idea es, fíjese que gestar hablan de crioprecipitación, porque tienen células sumamente delicadas que utilizan un tipo de congelamiento especial para no dañar las células. Entonces creo que podrían ponerse a picar y ver cómo se pueden ayudar mutuamente. Sí, podría ser. La verdad que no sé por qué. ¿Qué pensás, Hugo? ¿Por qué no tenemos programa de trasplante de médula ósea? Por el intermedios. Porque vas a ir a meter a un paciente a intermedios. Aislamiento real. Se contamina en menos de 6 horas. Creo que deberíamos de empezar por esa parte. ¿Te acordás que ya diseñamos ese hospital como 3 veces allá en la zona 11? Creo que más. ¿Te acordás que ya tenemos esa con las bombas de flujo laminar, con el aislamiento? Claro. Creo que La campana. la tecnología no nos da ahorita la infraestructura, tal vez. Y los de Nefro no nos prestan ahí su lugar. Sí, en la priva el que haga un programa de trasplantes se hace millonario, doctores, porque no hay una manera aquí de cómo trasplantar al paciente. El programa de hematología que se creó para residentes en el extranjero fue un programa que creamos con las autoridades del ICS a fin de que cuando vengan se pueda nutrir la especialidad de hemato en cuanto a hematólogos. Ya ven la carencia que hay de hematos en el país. Se está construyendo y como bien dice Hugo, no tengo ni idea si mis ojos van a ver terminada la construcción porque eso lleva años de estarse trabajando en el hospital de hemato-onco en los campos del Roosevelt. Según parece ya empezaron con el proyecto. Y tienen proyectado un área para trasplante de médula ósea y que los doctores que vengan de vuelta, como está ahorita Santos, como está Juan Francisco Barrios, como venga la doctora Álvarez, primero Dios en unos años, vengan y se dediquen a ver no solamente el área de hematología en consulta externa y hospital como lo estamos haciendo, sino tenga gente entrenada en trasplante y hacer un verdadero equipo de trasplante de médula ósea. Empezar, por supuesto, con los trasplantes autólogos, porque tenemos el equipo, por ejemplo, el citómetro que les platicaba para la recolección de las células progenitoras, porque hay que marcarlas que sean para CD34 positivas, ¿no? Que estemos con la certeza que estamos recolectando células progenitoras, porque tienen un valor numérico mínimo de recolección para poder ser efectivo el trasplante. Okay. Tenemos la criopreservación en banco de sangre, pero no está la gente capacitada para hacerlo, tiene que capacitarse para criopreservar las células, que era lo que decía la doctora Archila. Teniendo el equipo de hemato, integrar a la gente de oncología, integrar a la gente de infectología y tener el área física adecuada, que esa ha sido una debilidad terrible para todas las áreas en las que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Pues un paciente con trasplante, que lo acabamos de mencionar, queda en cero de todo durante más o menos 2 semanas. Tiempo crítico para cualquier infección oportunista. Si lo tenemos en una unidad de cuidados intermedios, se nos muere. Se nos muere antes de que se recupere la médula ósea. Entonces tenemos que tener todo esto en conjunto, pero creo que la carencia de gente de hematología en el seguro, como en todos los hospitales, ha limitado esto, porque no hay hematólogos disponibles en el país, no tenemos ni un hematólogo por 1.000.000 de habitantes. Cosa que me parece terrible, que no tengamos una escuela local de hemato. Y así como tienen ustedes ahora en onco, en hemato, creo que dicen mucho de que la podamos tener por tanta debilidad y carencia que tenemos para poder hacer un programa fortalecido, ¿no? Sí, a veces los pacientes con tumores sólidos son como cáncer de testículo. Claro. Principalmente responden re bien y realmente su evolución post-trasplante no es tan complicada como un paciente de hemato. Y la de mieloma tal vez sea una situación similar. Las que son complicadísimas son los trasplantes para leucemias, por ejemplo. Ahí sí no hay de otra. Hay un equipo mucho más entrenado, más tiempo en aislamiento, pero creo que es algo que deberíamos de hacer. Yo no sé si todavía podré involucrarme en el programa de trasplante porque está para 4 años después. Pero tiene que hacerse, doctores. No puede ser que en Guatemala no tengamos programa de trasplante. Tiene El Salvador, tiene Costa Rica, tiene Honduras. Y nosotros no tenemos.
¿Alguien hablaba, chicos, que quiera participar? ¿No? No, todavía falta la doctora Cristian, entonces Doctora Cristi Álvarez. Tiene que ser... va a ser la primera Voy trasplante. a ser la jefa de Hay trasplante. que fundar la unidad de trasplante de médula ósea del Seguro Social, doctor Francisco Godínez. Los que dicen Godínez Álvarez. Muy bien. Y la historia del mieloma múltiple en cuanto al tiempo de los medicamentos, de las gráficas. En 1960 y algo, a finales de los 60, el doctor Alexanian creó el esquema melphalan-prednisona y estuvo vigente casi por 20 años, doctores. No hubo ninguna modificación al esquema. Tal vez se agregó el esteroide en altas dosis, tal vez se agregaron los bifosfonatos, pues no hubo un cambio trascendental, digamos, en el tratamiento del mieloma múltiple. Fue hasta más o menos en la época de los 90 y algo, que todavía estaba yo haciendo hemato, como en el 98, que vino la talidomida. Empezaron a ver en las médulas de los pacientes con mieloma que había mucha angiogénesis, la generación de nuevos vasos, y que esto podía tener un papel fundamental en la progresión del mieloma múltiple. Pues obviamente se les ocurrió a los investigadores, ¿por qué no usamos un medicamento antiangiogénico en esta situación? Y vino a su mente la talidomida, que a finales de los 50 se había utilizado como antiemético en el embarazo, con algunos efectos sedantes, porque había traído efectos deleterios para los fetos en ese tiempo de las señoras embarazadas. Por el potente efecto antiangiogénico, pues habían nacido sin piernas, sin bracitos. La focomelia. Se recuerda que incluso vienen algunos artistas a Guatemala que son como motivadores, que tienen efectos de talidomida o que nacieron sin brazos por efecto de talidomida. Pues traen la talidomida, perdón. No, sí, es un artista que toca la guitarra, que si no estoy mal es de El Salvador, y su mamá tomó talidomida porque era para lo utilizaban para la náusea. Sí, es nicaragüense. Ah, de Nicaragua. Lo total que la talidomida vienen y la traen nuevamente a la vida. La empiezan a utilizar para mieloma con resultados espectaculares para lo que entonces teníamos, que era solo melphalan-prednisona. Pero ¿cuál es el principal efecto de la talidomida, doctores? Que limitó mucho su utilización y la tolerancia de los pacientes. ¿Cuál es el principal efecto de la talidomida? Efecto secundario de la talidomida. Doctores, en general. ¿Cuál es el principal efecto, Marito? Usted que era el líder de la hematología y que me traicionó. Pero creo que son citopenias, ¿no? Citopenias. Citopenias dan casi todos. Y no es una limitante porque las manejamos muy bien. Y Es si la da gastrointestinal. neuropatía periférica. Terrible, doctores. Los pacientes se quedaban en revisión de mieloma, pero incapacitados en andador o en silla de ruedas. Y no se les pasaba nunca el efecto de la neuropatía. Y eso limitó mucho la utilización. Platicábamos con unos doctores de España que lo más que podían ellos ascender en ese tiempo eran 200 miligramos. 100 miligramos trae la tableta. Y costaba mucho ascender más porque la tolerancia gástrica era muy mala y la neuropatía era muy grande. Pasan los años y ya viene el bortezomib, la segunda generación de IMIDs, como la lenalidomida, y cambia el panorama del mieloma. Un cambio totalmente abismal, lo que no habíamos tenido en esta nueva generación. Y vean a partir del 2000 que viene talidomida, bortezomib, lenalidomida, pomalidomida, que es la tercera generación, daratumumab, que es un cambio enorme para el paciente con mieloma múltiple, que es un anticuerpo monoclonal. Y así ha evolucionado en los últimos años el mieloma múltiple. La lenalidomida, que es un agente inmunomodulador, análogo de la talidomida. 200 veces quizás más potente, pero sin neuropatía. Yo no he visto mayor neuropatía con lena. No sé si la ha visto usted, Cristi, pero no vemos a ningún paciente incapacitado, por ejemplo, como lo veíamos antes, que estaba en andador o en silla de ruedas. Ahora ya no vemos eso. Y con una tolerancia gástrica muy buena. Obviamente requiere ajuste para pacientes con insuficiencia renal. Desde el 2006 aprobado por la FDA. Y en el 17 aprobado para mantenimiento. La lena se usa no solo como tratamiento de inducción, sino como mantenimiento tanto en el paciente post-trasplante como en el paciente que ha terminado los ciclos que se le han planificado según el esquema que podamos haber elegido para él. Esto le cambió la vida a los pacientes, doctores. Obviamente la mielosupresión es cosa de
todos los días con los pacientes con los medicamentos hematológicos. Afortunadamente tenemos factores estimuladores de colonias que nos ayudan a compensar las citopenias. La trombosis venosa es algo importantísimo en mieloma múltiple. Ya de por sí el mieloma por el daño endotelial produce trombosis, ya es una enfermedad que tiene tromboprofilia, tiene riesgo de trombosis. Si adicionamos a eso la lenalidomida, casi aumentamos 50 veces el riesgo de trombosis. Todos los pacientes tienen que estar con tromboprofilaxis. El paciente con mieloma múltiple, todos los tenemos con rivaroxaban y nos ha ido de maravilla, que yo recuerde, tal vez 1 o 2 pacientes de todo el caudal de gente que tenemos es trombosado, de ahí no tenemos ni un paciente con riesgo grande de trombosis. Neuropatía casi no tenemos, más que el paciente que usa Aborte, que ahora es mucho menos al usarlo subcutáneo, y el rash cutáneo que raramente lo hemos visto. Pero en términos generales lo que quiero darles a entender que de nuestro caudal de pacientes, que es quizás el centro de mieloma más grande que hay en la región, muy pocos efectos secundarios, muy pocas muertes por una trombosis, por ejemplo, como pasaba antes, muy pocas muertes por supresión. Y nos ha ido muy bien con la mayoría de nuestros pacientes. Es una diferencia grande que tenemos en nuestro grupo de mieloma con el resto de la gente que ven, por ejemplo, en CAN y hospitales nacionales, que es triste porque deberían de tener acceso a todos los pacientes y no solo nuestros pacientes del Seguro Social, pero eso no está en nuestras manos, mis queridos doctores. Doctor Godínez, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, pues en mi falta de conocimiento, cuando hablan de estimuladores de colonias, si estamos hablando de procesos en general linfoproliferativos, mieloproliferativos, a mí me causa cierto, pues, temor. Entonces, yo le pregunto cómo usar los estimulantes de colonias en estas entidades. ¿Qué le causa temor o qué le causa miedo? El temor que me da es que estoy tratando, bueno, yo no, usted está tratando una enfermedad y el utilizar un estimulador de colonias podría en algún modo reactivar la enfermedad. A ver, mi querida Cristi, ¿qué le puede responder usted a la doctora Archila en base a lo que hemos platicado con el uso de estimuladores en determinadas patologías? Pues lo único que se miraría a riesgo y que sí está asociado a que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Como dice la doctora, que se reactive, no se reactive, es en la leucemia mieloide aguda. Es en el único que han dicho los estudios. Y de ahí, pero con el romiplostim, con el romi. Y de ahí, pues los demás, no, porque o sea, digamos, los estimulantes de colonias de granulocitos se les coloca a los pacientes para que no les den neutropenia febril, porque neutropenia les va a dar. Pero no es que se estimule, porque la célula es clonal, entonces, pues no. O sea, le van a subir el recuento de células, pero... Es estimulador del linaje mieloide. Ajá. Y estos son linfoides. No, pero yo hablaba en general. De todos los estimulantes. Por eso se estimula. Ahí te acuerdas que hay 2 divisiones. Entonces, los linfocitos no son, ni las células plasmáticas vienen del estirpe mieloide. Plaquetas, neutrófilos, los monocitos, eso es lo que decía Cristina. Las mielodisplasias, por ejemplo, o las leucemias, pues no está como tan definida, pero podría existir algún riesgo, pues realmente no se utiliza aunque neutropenia. Sí, efectivamente lo que decían los doctores, son factores estimuladores de colonias de granulocitos. Y en la única entidad donde hay mucha polémica de uso, principalmente abogando a que no se utilicen los alemanes, es en la leucemia mieloide aguda, porque dicen que puede estimular la clona de blastos leucémicos mieloides. Otros lo utilizan incluso ese factor a favor, dándoles factores a altas dosis, reclutando más blastos a la sangre periférica y luego dando la quimioterapia, que han visto que pueda tener mejores resultados, pero es la única entidad hematológica donde están todavía un poco en duda y hay mucha polémica de uso en leucemia mieloide aguda. Aquí no tiene nada que ver la estimulación de la célula plasmática, ¿verdad? Es muy diferente, entonces no tiene por qué tener miedo, mi querida doctora Archila. Gracias, doctor. Trombosis venosa ya les platiqué, la neuropatía también, entonces estas son las consideraciones de la lenalidomida. Y bortezomib. ¿Saben qué es el bortezomib, doctores? Sí, voy. Le habla Gonzalo. A ver, Gonzalo. Muy bien, con el bortezomib, realmente lo que tenemos que saber es que es un inhibidor del proteasoma, ¿verdad? Se une a la unidad 26S.
Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? Lo que tenemos que saber es cómo funciona el factor nuclear kappa beta, ¿verdad? Le voy a poner una gráfica y usted la va desglosando. Búscase, pues. Muy bien, ahí tenemos las proteínas y la ubiquitina. La ubiquitina habitualmente, el factor nuclear kappa beta, que está a nivel citosólico, está habitualmente unido a la quinasa de kappa beta, ¿verdad? Entonces se procesa y así es como se mantiene inhibido. Ahí está la quinasa kappa beta y el factor nuclear kappa beta. Habitualmente se procesan por el proteasoma y se van degradando. Y así es como se mantiene de tal forma inhibido el factor nuclear kappa beta. Y ahí entonces, al bloquear de forma reversible el bortezomib, el proteasoma, bueno, ahí lo que estamos viendo es lo que hace el factor nuclear kappa beta, que más que todo sirve para la supervivencia celular. Entonces produce proteínas y va a activar genes que van a estimular a la célula para su supervivencia, ¿verdad? Entonces, al ser inhibida el proteasoma mediante el bortezomib, ya no se puede degradar el complejo quinasa kappa beta con el factor nuclear kappa beta, y de esta forma no puede altera las vías de traducción de señal, y al inhibir las vías de traducción de señal a nivel citosólico, entonces ya no se pasan esas señales al núcleo para producir los genes que van a ayudar a la supervivencia y a la proliferación celular. Por ejemplo, de proliferación, la ciclina D1, y entre otros que podemos mencionar. Entonces, básicamente, lo que hace es que al inhibir el proteasoma no se va a poder degradar el complejo I kappa beta con el kappa beta, y entonces no se van a producir las vías de traducción de señal para la supervivencia celular. Y si hay un daño, por ejemplo, por quimioterapia, por radiación, etc., la célula va a ser fácilmente degradada por apoptosis. Perfecto, mi querido. Por eso fue que lo adopté como mi hijo putativo, ¿ya vi? Muy bien. Mejor no lo podía haber dicho. Y ese es el mecanismo de acción del bortezomib que vino a cambiar el panorama del mieloma. Incluso fue motivo de un premio Nobel de Medicina para el autor de toda esta molécula. Vino el Belcade, entonces le cambió la vida en combinación con la lenalidomida al paciente con mieloma múltiple. Y es otra historia la que hay después del mieloma después de la lena y después del Belcade, a lo que se venía viviendo antes. Antes, a los 3 años, veíamos al paciente incapacitado, fracturado, lleno de plasmocitomas, difícilmente rebasaba los 3 a 4 años de vida. Ahora tenemos pacientes con 12, 14, 15 años de sobrevida, que a pesar de tener algunas recaídas en el camino, están bien, están vivos, están trabajando, pero esto no se podía ver antes, doctores. Esta es una cosa espectacular, y lo que viene, doctores. Tenemos a los pacientes que recaen pomalidomida, carfilzomib y daratumumab. Y el daratumumab, hemos platicado repetitivamente con los doctores de hematología, que esto le cambió la vida al paciente con mieloma múltiple. Hay algunas cosas muy puntuales en hematología que han sido un parteaguas en la especialidad. Por ejemplo, en el 99 que vino el imatinib, el Glivec, para la leucemia mieloide crónica, es uno de los medicamentos que vino a cambiar la historia de la medicina, doctores. Tener un estándar de medicamentos para la leucemia mieloide crónica basada en citarabina e interferones, 3 años de sobrevida y el paciente tirado en cama por los efectos secundarios, que venga un medicamento tomado a un paciente que le vuelva a su vida normal y que viva más de 20 años o que se muera por una causa diferente a la enfermedad, eso es espectacular, eso no se había visto jamás, jamás. Luego de eso, tal vez el daratumumab, que vino a cambiarle la vida al paciente con mieloma múltiple, y recientemente el ordenamiento de los monoclonales para hemofilia, como el emicizumab, que es espectacular la vida del paciente hemofílico con este medicamento. Esas son 3 cosas importantes que han cambiado la hematología, doctores, y lo que viene, La pomalidomida, que es una tercera generación, que francamente lo usamos poco porque el daratumumab le vino a ganar la partida casi a todos los medicamentos. Acuérdense que hematología es líder en el uso de anticuerpos monoclonales. El primero que se comercializó fue en el 99-2000, que fue el rituximab para linfoma no Hodgkin de células grandes. Este medicamento se creó desde 1997, venían las publicaciones iniciales por el Dr. Milstein, que era un investigador argentino que trabajaba en Oxford, y creó una molécula quimérica. Acuérdense que el quimerismo es la mezcla de 2 poblaciones diferentes, mitad humana y mitad ratón.
dándole al paciente múltiples efectos como anti-CD20, entonces, toxicidad dependiente de complemento principalmente, y la depresión de las células linfoides neoplásicas, y resultados espectaculares en su momento, doctores. Luego se le dieron otras aplicaciones, ahora se usa en nefro para rechazo de trasplante, en púrpura, en anemia hemolítica, en reuma, tienen infinidad de indicaciones, pero fue la principal indicación linfomas. De ser paciente recaída refractaria, ahora es primera línea en todos los linfomas no Hodgkin CD20 positivos. Y eso está pasando con el daratumumab, es un CD38, anti-CD38, que identifica la célula plasmática con este anticuerpo CD38 por el antígeno CD38, que es el que marca el patólogo, el citometrista o lo que sea que haga el diagnóstico de mieloma. Y estas son las vías de acción que ustedes ven acá. Y para que lo vean gráficamente, igual que con el bortezomib. Antes parecía ciencia ficción que existiera un medicamento capaz de lograr esto, mis queridos doctores. Pero vino el daratumumab y lo logró. Y hemos visto palpablemente con la doctora Álvarez la diferencia de usar daratumumab y no usar daratumumab con algún paciente. Desafortunadamente, como la mayoría de medicamentos no lo tenemos codificado dentro de nuestro listado y tienen que recurrir a otras instancias, lo que retarda muchas veces el tratamiento, o simplemente no lo pueden llevar. Y eso redunda en la menor calidad de vida y una menor sobrevida para el paciente, doctores. Pues la célula plasmática, como bien les dije, expresa en el antígeno CD38. Acuérdense que las células hematopoéticas tienen una doble capa lipídica, dentro de las cuales hay aminoácidos, glucosa, proteínas, lípidos, en diferentes concentraciones, lo que hace distintiva a cada célula plasmática. Cada una tiene una expresión diferente. Así es como se identifican por la citometría de flujo, basada en las concentraciones de algunos componentes en la doble membrana lipídica. Pues se identifican el antígeno CD38, el anticuerpo, se une a él, causa una apoptosis principalmente ligada por complemento y se destruyen las células plasmáticas. Los tratamientos de mieloma no se basan en monoterapia, se basan en tripletas o uso de 4 medicamentos. Es una curva, digamos, natural de cómo se comporta el mieloma múltiple. Y el éxito del tratamiento del mieloma es que en esta terapia de primera línea, que regularmente dura 2 o 3 años, vemos una óptima terapia, la mejor terapia que tengamos para que esto, que de 2 o 3 años lo volvamos 4, 5, 6, 7 años, porque sabemos que cada recaída posterior a la primera línea es una menor sobrevivencia y una menor probabilidad de vida para el paciente. Entonces tenemos que abogar por las mejores primeras líneas, no con dupletas, con tripletas o mezcla de 4 medicamentos, que ha sido lo que ha sido exitoso para el paciente. Aquí para ejemplificarles esta gráfica del doctor Fonseca de la Clínica Mayo, que compartimos una presentación en Panamá y le robé esta diapositiva. Como en el mieloma múltiple, dice que hay que usar la mejor estrella desde el principio y no dejar al relevista como en el béisbol, el mejor relevista para que cierre los partidos. Hay que usar la mejor estrella, hay que usar el mejor Messi que tengamos de medicamentos para la primera línea. Ese es el éxito del tratamiento de mieloma. Y el objetivo, pues, es erradicar las células tumorales y alcanzar la mejor enfermedad mínima residual. Sigamos con la evolución del paciente. Debido a las lesiones en columna vertebral se inicia radioterapia de consolidación. Pues ahí no se tiene que operar al paciente. Imagínense las consecuencias de trombosis o de cualquier evento infeccioso. Se radia, se resuelve el problema de la fractura del plasmocitoma a nivel de la D9. Y se estaba fraseando para mayo del 2020 un esquema que se llama esquema Griffin, que es mezcla de 4 medicamentos, que son las iniciales que ven ustedes ahí: daratumumab, Revlimid, que es el nombre comercial de la lenalidomida, Velcade, que es el nombre comercial del bortezomib, y dexametasona, con resultados muy buenos, obviamente con profilaxis con aciclovir, el rivaroxaban y trimetoprim sulfa. Y empezamos al paciente con el protocolo Griffin. Vicente fue el primer paciente en Centroamérica y Caribe que usó este protocolo y que usó el daratumumab como primera línea. Esa es la publicación que se había hecho, creo que en febrero, y en mayo se le dio el tratamiento a Vicente. Y 4 ciclos después se realiza el nuevo estadiaje y ya estaba en remisión completa, habían normalizado todo. Viaja a Estados Unidos, le documentan la remisión completa, lo trasplantan y un éxito, doctores. Ahí está Vicente en remisión de la enfermedad, espero que por muchos años. En mantenimiento con daratumumab y lenalidomida mensual, pero ahí está, nuestro colega. Yo con una gran responsabilidad, sentía que lo tenía en el cuello. Imagínense tratar a Vicente, que ha sido mi amigo por muchos años, mi compañero de residencia de medicina interna, y lo que representa para la nefrología. Era terriblemente grande la presión para mí. Este es el seguimiento que se le da a los pacientes: mensuales con los parámetros normales, trimestrales con el tamizaje de electroforesis, inmunificación y cadenas ligeras libres,
Y el aspirado cada 6 meses es necesario. Y este es un paciente que tuve hace más o menos 6 meses, que es la primera leucemia de células plasmáticas que veo desde que regresamos a Guatemala. Esa es la etapa, digamos, final de un mieloma múltiple. Es terriblemente compleja la enfermedad y muy poco respondedora. Obviamente el paciente falleció. Y así se ven las células plasmáticas en sangre periférica. Rarísimo ver la leucemia de células plasmáticas, doctor. Y esto igual lo vimos en esa misma presentación donde le robé la diapositiva al doctor Fonseca, le robé esta otra también. Es el mieloma múltiple hace 12 años. ¿Control o cura? Control, doctores. No se ha llegado a la cura de la enfermedad. Muchos dicen que con los nuevos medicamentos que vienen se podría curar, pero eso está por verse por lo pronto. Únicamente control. Se ha hecho casi una enfermedad crónica con los mejores tratamientos y pues ahí va la evolución del mieloma múltiple hasta que vengan las CAR T-cells, que tal vez vienen a revolucionar muchas enfermedades hematológicas. Por si no tenemos trasplante, estamos mucho más lejos de esto todavía, mis queridos doctores. Aquí pues para presumirles el curso de mieloma múltiple en la Universidad de Navarra con el doctor San Miguel, que es el número 1 de mieloma múltiple en el mundo, y pues con esto les quiero agradecer su atención y espero que haya sido de utilidad para ustedes la presentación.